Rocío Gutiérrez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos, estará con nosotros hoy día. Vamos a hablar sobre las reformas a favor de los derechos de la mujer. Yo siempre, cuando he estado en la universidad o en el mundo académico o en el periodismo, he tenido experiencias muy importantes con las mujeres. Experiencias de ver, por ejemplo, a toda la generación de mujeres que hoy conducen la mayor parte de los medios de comunicación, en todas las calidades, como reporteras de primera fila, como periodistas y directoras, como personas que están en la primera línea de trabajo. Mi experiencia con ellas ha sido tan excelente que cuando fui editor general de Panamericana Televisión, me contraté a todo lo que pude de personal femenino para no solamente presentación, sino sobre todo reporteras, por la audacia, dedicación, cualidades que ya faltaban en muchos de los hombres porque los hombres eran mucho más sedentarios, más tendían a la investigación que a la audacia de calle, que en ese momento era decisivo para impulsar la comunicación en el país. Además, en la batalla contra Montesinos, fui testigo del rol excepcional de Mávila Huertas, de Verónica, en fin, de varios de los grandes conductores, Verónica Insausti, y grandes periodistas con los cuales tuve la oportunidad de trabajar, inclusive en algunas incursiones como fue la subida a la cueva de los Tallos en Amazonas para descubrir las ruinas de la cultura amazona que encontramos en una cornisa junto con los arqueólogos y fueron materia de un reportaje revelador a nivel mundial. En fin, ha habido experiencias positivas y ha habido también experiencias de discusión por la orientación que tenía que tener el trabajo de televisión frente a la imaginativa y creativa siempre disposición de las mujeres a cambiarlo todo. En fin, hemos tenido encuentros y desencuentros. Lo maravilloso de esa experiencia es que en el periodismo me he convencido de la causa femenina, porque ya la tenía intelectualmente en la cabeza, y me he convencido además de lo importante que es la igualdad y lo importante que son los equipos horizontales, intergénero, para poder trabajar en los medios de comunicación y en todas las actividades humanas. Rocío, dicho este homenaje a las mujeres, ahora vamos a discutir sobre los problemas. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en el programa. ¿Cómo te va? Mira, yo contaba la experiencia humana que yo tengo con el tema del movimiento femenino en la expresión laboral nada más, ¿no? Estoy contando una experiencia personal. Y tengo otra que yo recuerdo con mucho fervor porque mi madre ha muerto hace ya bastantes años, pero recuerdo, se ha cumplido su aniversario ayer, recuerdo que en familia estábamos conversando sobre un hecho muy importante. El año 56, yo soy mayor que tú, por supuesto, mi madre me tenía de la mano el día en el que hubo elecciones generales cuando terminaba la dictadura de Odría. Como resultado de la amnistía general que se había dado, ese día se iniciaba el voto de las mujeres. Y las mujeres de Miraflores, que no eran precisamente de la clase popular, sino de clase media o media alta, se rebelaron en el centro de votación que era el aristocrático Colegio San Silvestre. Mi madre estaba ahí, que era su mesa de votación, y recuerdo haberla visto a ella, con Matilde Pérez Palacio, otra feminista, y otras mujeres, Violeta Correa, la que luego fuera esposa de Fernando Belaunde, protestando desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo me moría de calor porque era pues época de verano, pero me acuerdo que fue una decisiva intervención de mujeres para obligar a que funcionaran las mesas. La estrategia de la dictadura de Odría, que ya había culminado, era impedir la votación de las mujeres en todos los lugares del país para que ganara sus candidatos. Y quiero contarte esa experiencia porque a partir de ahí yo descubrí, mira, estamos hablando de hace muchos años, lo importante de la causa primera, que es derechos políticos y derechos para las mujeres. Un comentario y te abro la puerta para que tú comentes qué son estas reformas políticas que han culminado también en la igualdad en el Parlamento de género, que es un avance muy importante, y en otros avances en la sociedad. Adelante, Rocío. Claro, bueno, en principio sí me gustaría como diferenciar la población femenina, ¿no? Porque no hay un movimiento femenino, sino en realidad lo que hay una población femenina que constituye el 50% de la población peruana, ¿no? Y que es una población totalmente diversa, ¿no? Donde habemos mujeres que hacemos parte del movimiento feminista y donde habemos mujeres que no necesariamente tenemos o abrazamos la causa feminista, sino que están en otros espacios y hacen parte de otras dimensiones de la sociedad. Y decía esto porque
Claro, hay, digamos, la mitad de la, hay un tema es, digamos, cómo las mujeres, siendo la mitad de la población, deberíamos ser la mitad de todo, ¿no? La A ver, mitad de la pero población trabajadora, la si me mitad de la permites, población si me de permites la... una Sí, preguntita, a ver, para entender el claro, tema, para que el público que nos escuche en provincia, estamos en 40 ciudades del claro. país, puedan entender. O sea, quiere decir que ustedes se dedican al tema de la mujer, ¿no? Que vendría a ser el tema de género y el feminismo es una parte, un brazo de activistas que está metido en temas quizás de derechos que van vinculados, pero que no necesariamente son lo mismo que el movimiento a favor de los derechos de la mujer. ¿A eso te refieres? ¿Cuál es lo específico del trabajo de Manuela Ramos? Te ruego que me lo expliques. No, 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 A ver. no. Lo que yo digo es que muchas veces se habla de el problema de la mujer, cuando en realidad es el problema de la sociedad, ¿no? Eso Es es, cómo así es. hacemos una sociedad que, siendo las mujeres la mitad de la población, estamos en la mitad de todas las dimensiones de la vida social, política, económica. Eso es un tema. Ahora, el movimiento feminista es un movimiento social conformado por mujeres que abrazamos, entendemos, nos posicionamos desde el feminismo como una postura política a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Ok. A partir del reconocimiento de que justamente siendo la mitad de la población, ¿por qué hay brechas, hay distancias en términos de ser también la mitad de todo, de la representación política, la mitad de la representación social? ¿Por qué no tenemos también las mismas oportunidades para gozar de las mismas oportunidades en lo laboral, en lo económico, en lo educativo, en lo político, etcétera, ¿no? Entonces, y hago esta distinción porque también es cierto que, digamos, hay movimientos diversos que miran el desarrollo, el cambio, la justicia, la igualdad desde diferentes perspectivas, ¿no? Donde no necesariamente están pensando en que un cambio importante, que es lo que el feminismo sí apuesta, un cambio fundamental es un cambio cultural, es decir, Claro. repensar o deconstruir o cambiar el machismo, por ejemplo, ¿no? Que Claro. es un sistema cultural tan arraigado en nuestra sociedad que subvalora, desvaloriza, desconoce y coloca a las mujeres en cierto espacio de la sociedad en donde no se nos es posible llegar, digamos, con las mismas oportunidades, acceder a igual remuneración, a iguales oportunidades para participar de la política, a, por ejemplo, acceder Rocío, a las mismas oportunidades educativas, a los mismos derechos que los hombres, ¿no? a ver, Entonces, por eso vamos hacía por esta ahí, distinción, digamos, vamos ¿no? por ahí, me parece muy bien. Vamos por ahí. Pero vamos con el ejemplo concreto de la sociedad peruana. En el año 56, la amnistía política, después de una represión terrible de varios años de dictadura contra el APRA, los comunistas y todos los sectores, digamos, que no estaban con el sistema dominante, termina en una amnistía ejemplar, que es una amnistía en la cual se da el derecho de voto a la mujer y se da además la liberación de miles de presos políticos. Es una reconciliación del Perú. Lo menciono no por prurito histórico, sino porque estamos en un momento en el cual este tema de la reconciliación es clave. Y ahí las mujeres juegan un rol muy importante. El voto se vuelve un inicio de una transformación. En un país que en el año 1895 solo tenía 3% de votantes hombres y propietarios, ¿no? Entonces, esa transformación del voto es el inicio de un proceso. ¿Cuánto avanzado ese proceso de transformación política crees tú? No digo para que hablemos en positivo, sino darle la crítica del caso a lo que tenemos ahora. Congreso con mujeres adentro y alguna equidad muy, muy leve todavía en el Estado. Sí, bueno, en realidad, de hecho, definitivamente, como tú bien señalas, el voto, el derecho al voto es una de las grandes conquistas que hemos tenido las mujeres en nuestra sociedad.
pero no es suficiente, ¿no? No, por Porque, supuesto. digamos, el que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos no se agota con solo poder votar, sino también ser parte del poder político, ¿no? Lógico, O sea, absolutamente. estar no solamente como ciudadanas electoras, sino también en nuestra posibilidad y oportunidad de ser elegidas como representantes políticas y participar de todos los niveles de decisión política del país. Y en ese sentido, como tú bien decías, el derecho al voto marcó un hito. Sin embargo, hay una serie de consideraciones por las cuales en este momento todavía hay una gran brecha de participación y de representación política de las mujeres en varios niveles, digamos, de decisión. De hecho, siendo la primera, una siguiente etapa, digamos, de la lucha feminista fue, por ejemplo, la ley de cuotas, ¿no? En la que se abogaba como un mecanismo, digamos, por el cual se debía afirmar, se debía facilitar la presencia de las mujeres con un 30%, ¿no? Así es. Fíjate que ahora no, difícilmente en las últimas décadas, digamos 20, 30 años, no más que tiene, por ejemplo, la ley de cuotas, nunca llegamos a alcanzar el 30% en los niveles más altos de decisión, llámese Congreso, llámese ministerios, llámese Ejecutivo, llámese gobiernos regionales o locales. Entonces, y más adelante, Rocío, ¿no? Si un mecanismo todavía más... No. Disculpa, no quiero interrumpirte, pero que como no hay retorno a veces, quería decirte lo siguiente. Es muy importante hacer un balance, ¿no? ¿Tú a qué crees que esto se debe? Yo creo que hay un problema también que es la deficiente existencia de partidos políticos, ¿no? Que tampoco promueven adecuadamente espacios para la participación de hombres inteligentes, ni de mujeres inteligentes, ni del líder del país, ¿no? O sea, tenemos un tubo que no solamente es el hecho que tú apruebes una ley, ¿no? Sino que hay transformaciones políticas integrales de cultura del país que hay que desarrollar. No hay comparación entre la participación política de la mujer en un país tan conservador como Chile y el Perú, ¿no? ¿Ok? O México. En fin, todo es un proceso de evolución, ¿no? A ver cómo... Dime de acuerdo. Tú. Ahí, claro, no, de acuerdo. En Manuela Ramos, por ejemplo, que trabajamos y digamos por procesos, por programas de empoderamiento de las mujeres, y estamos en relación, por ejemplo, con autoridades mujeres que han pasado por la experiencia de ser autoridades en sus distritos, en sus provincias, o incluso con congresistas, te reportan varias razones. Una primera razón, no es en ese orden de prioridad, pero hay varias. Una es la que tú señalas, efectivamente, partidos políticos que no tienen mecanismos democráticos para garantizar participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres y en igualdad de condiciones de ser elegidas. No existen programas de capacitación que incluyan a las mujeres. Generalmente los programas de capacitación de los partidos políticos empoderan o fortalecen la participación de los hombres. Segundo, participar en la política tal cual están las condiciones en nuestro país implica recursos económicos y las mujeres casi siempre tenemos menores recursos económicos que los hombres. Y hay una condición muy importante que tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, que es la distribución del trabajo en casa. O sea, las mujeres cuando tomamos una decisión de salir al espacio público, lo hacemos, digamos, cargando a la espalda la mochila del cuidado, del trabajo de los cuidados. Pero ¿no? déjame, o sea, no es algo que podamos desprendernos. Sí, claro. Tiene un alto costo, ¿no es cierto?, el participar en política. Siempre, una vez me lo contó Marielena Moyano antes de morir en una reunión, una ocasión que tuve con ella, y efectivamente ese era su gran problema, sus hijos, ¿no? Preocupación por sus hijos cuando ya estaba amenazada por Sendero. Pero yo quisiera decirte algo hijos, para poder... casa, el trabajo. Así es. Ahí hay una reivindicación, ¿no? Pero yo te quiero poner un ejemplo. Cuando un hombre sale... Sí, adelante. Te escucho, Rocío. No, decía que cuando un hombre decide participar en la política, no está pensando con quién deja los hijos, quién se va a ocupar de la casa, de la cocina, del cuidado de la casa, o de los enfermos, o de las personas mayores. Cuando una mujer decide participar en política, se espera que además no deje de hacerse cargo de sus responsabilidades domésticas, lo cual es una carga que a la larga termina siendo una barrera, una limitación para que las mujeres participen. Y un elemento más
es el acoso político, por ejemplo, ¿no? Lo que nos dicen mujeres que han participado de la política en lo local, en lo regional, te dicen, cuando una mujer postula, está candidateando, por ejemplo, para un puesto político, se ventila toda su vida privada, si es soltera, si es casada, si tuvo un esposo, si tuvo un amante, si sale mucho a la calle, si se reúne mucho con varones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se escudriña su vida privada. Y no se trata así a los candidatos varones. Por ejemplo, un buen ejemplo. Entonces, digamos, eso hace que las mujeres un buen ejemplo de lo que tú dices, un buen ejemplo de lo que tú dices, Rocío, es evidentemente el caso de Betsy Chávez, ¿no? Que si bien no es muy simpática en las actitudes que a veces toma, es una mujer joven, discriminada por mujer, y acusada de tener una persona que le da un beso en la entrega de su torta de cumpleaños, ¿no? Ese es el gran crimen que ella ha cometido. Porque todo lo demás son boches de familia, son peleas de su mamá por la herencia con un tío y el tío la denuncia. O sea, estamos en un caso, por ejemplo, de ese tipo, sin defender a la persona porque no la conocemos bien, no sabemos bien sus antecedentes, pero da la impresión, ¿no?, de un hecho de los que tú revelas, ¿no? Así es, así es. Y como esos hay miles de, digamos, de escudriñamiento, de investigación y qué hace, por dónde camina, es decir, su vida privada, la forma en que vive sus relaciones de pareja y su sexualidad es inmediatamente puesta en el escrutinio público, ¿no? Y eso a veces se transforma en hostilización, se transforma en acoso, ¿no? Claro. Hay testimonios de mujeres que te dicen, mira, yo soy consejera en mi gobierno local, en mi gobierno distrital, pero cada vez que hay sesión de consejo siempre me encargan que yo soy la responsable de traer el café, por decir, ¿no? Claro. Entonces, o hay celebración de X ceremonia municipal y dicen, ya, las consejeras mujeres se encargan, las dos de las 10 o 16 consejeros que hay, les dice, bueno, ustedes encárguense de contratar la comida y vean cómo... Claro. O sea, hay una tendencia muy arraigada de cargarle a las mujeres responsabilidades domésticas, lo cual resta posibilidad o la conformación de comisiones. Comisión de Bienestar Social, las mujeres. La Comisión de Economía, ahí no está. Comisión de Presupuesto, ahí no están, ¿no? Entonces, hay, digamos, una forma en la cual está organizada la política que va como estrechando las posibilidades de las mujeres de participar. Pero yo creo, Rocío, hay un tema en esto que yo quisiera decirte. Mira, es cierto lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que en la promoción política de las mujeres hay errores, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer pierde una campaña electoral, no se puede decir que solamente por plata, sino también por estrategia. Y te lo voy a decir con toda franqueza porque yo me dedico a la consultoría política y estoy muy claro sobre eso, ¿no? O sea, el tema, y lo vi en la campaña electoral última, cuando hace un giro el partido de nuestra gran amiga y queridísima compañera Verónica Mendoza, hace un giro hacia el tema de minorías, que está siendo ya discutido en todo el mundo, ¿no? Y olvida la esencia de la justicia social, que era un tema muy importante con el cual teníamos que tener nosotros, tenía que tener un vínculo para ganar la elección, ¿no? O sea, ahí hay un error electoral. La vuelven Betty la Fea. Disculpa, yo pensé que era una broma, pero hace unas semanas una persona de España me aclaró que esa fue la estrategia. Y fue peruana la que dirigió la campaña. O sea, un error de campaña también es fatal, ¿no? Mira cómo ha triunfado en Estados Unidos el movimiento YouTube por su buenos métodos de dirección. Se pegaron al ala izquierda del Partido Demócrata. Hoy hay 24 representantes, de las cuales una buena cuenta son mujeres y una presencia muy importante de algunas parlamentarias que va a cambiar la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces uno se pregunta, también el movimiento tiene que tomar en cuenta ese factor, ¿no? Que no es un error nomás de no hay plata, somos perseguidas, porque también hay la posibilidad de triunfar. Y eso hay que decirlo, ¿no? Claro, pero cuando las mujeres participan en política también estamos sujetas de cometer errores y entrar en el juego de la política y hacerlo bien o hacerlo mal. Lógico, incluso se espera, claro, y ahí tiene que ver un poco esto que le llamamos la mirada de género, ¿no? O sea, esperamos y asumimos que porque una mujer está en la política va a ser perfecta, no se va a equivocar, no, se va yo a no me refiero a eso, Rocío. va a ser moralmente... No, yo no me refiero a eso, Rocío, no me refiero a eso. Yo me refiero a lo siguiente, mira, hoy día hay en el caso
claro, no me refiero al caso específico pero te quiero contar el caso específico hay la porque noción... quiero contarte el caso de Perú y te voy a contar un caso que yo lo veo reproducido a nivel internacional. ¿Qué pasa? Hoy día, la pelea entre los movimientos progresistas, donde está el feminismo, aunque tenga matices de todo tipo, y la derecha cultural, tipo Trump y todos los movimientos como Vox en Europa, que son machistas, antimujeres, pues bien, tiene que ver también con la eficiencia política. Y una de las cosas que dice que sería muy bueno leer, ¿no? Un norteamericano que nosotros lo odiamos cuando estábamos en la universidad porque había dicho que había acabado toda posibilidad de un cambio en el mundo y que era Reagan, el líder de la última fase del capitalismo en la historia. Ese se llama Francis Fukuyama, que hoy dirige el Centro de Investigaciones Liberal, por supuesto, de la Universidad de Harvard. Y en un libro que se llama Identidad, él dice lo siguiente: el gran error de las izquierdas y el progresismo en el mundo es que han girado hacia la política de minorías y se han olvidado de la justicia social. Y se refiere específicamente a los lugares como América Latina en los cuales hay un gran espacio para ese tema. Yo no critico la causa femenina, sería absurdo. Solo digo que hay un dato de la realidad que hay que tomar en cuenta. La última elección peruana demuestra que mientras Verónica fue manejada con criterios urbanos y totalmente centrados en la clase media, el otro, que era un profesor, que no ha sido un buen presidente, entra con su sombrero bamboleándose como si estuviera caminando en la chacra y termina derrotándola. ¿Por qué? Porque representaba una aspiración, parte de la cual hay que asumir en la causa de mujeres, parte de la cual tiene que ser parte de la causa progresista. Te lo digo con la mejor de las intenciones, o sea, tiene que haber un ajuste que haga que las cosas se atiplen para poder lograr victorias, porque solo las victorias son las que permiten el cambio social, ¿no? No te pido que tú digas que yo estoy bien, ¿no? Yo no pido que digas que estoy bien, más bien si quieres discúteme. Pero. Lo que estoy pensando en todo caso es que, claro, bueno, sobre la participación de Verónica Mendoza y otras candidatas mujeres en la política, creo que hay mucho que señalar, pero yo personalmente creo que abrazar, digamos, y colocar en la agenda política los problemas de lo que le llamamos problemas de las minorías, y a veces, ojo, los problemas de las mujeres en su diversidad, a veces lo colocamos en el paquete de las minorías. No es minoría. No somos las minorías, ahí está, somos contigo, la mitad de la población. Así ¿no? es. La mitad de la población. En todo caso, sin embargo, a veces se piensa o se asume que colocar problemáticas como los derechos de las mujeres con discapacidad, los derechos de las personas de la diversidad sexual, los derechos de los migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, a veces no es ocuparse de los grandes problemas nacionales, eso cuando hay que reconocer que ocuparse de estos temas son problemas que tienen que ver con la justicia social, justamente, porque tenemos que hablar de una justicia redistributiva. La justicia es una sola. Exacto, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta... La pobreza en general es... Pero escúchame, Rocío, pero hay que tomar en cuenta que tenemos una inmensa mayoría de la población en una situación también de posiciones conservadoras, religiosas, que tenemos que transformar, porque la virtud de los políticos es poder convencer, ¿no? Las causas se convencen a la vez que da la batalla, ¿no? Entonces yo quisiera decirte algo más que me parece muy importante, ¿no? Volviendo a un hecho que nadie lo ha balanceado. Yo lo estoy haciendo porque, bueno, es mi oficio, es mi profesión, es mi interés como periodista, el análisis político. El hecho de que en la vez que gana Kuczynski, Verónica saca 2.800.000 votos. Ojo. Y no negocian nada con el gobierno entrante, que era de derecha, pero que debieron de todas maneras haber negociado varias cosas, entre ellas un paquete legal. Ojo. Y además, luego no puede inscribir un partido. Estoy hablando estrictamente de la política, de la presencia de una mujer decisiva, clave en la política peruana, que tiene que transformarse, porque si no se vuelve una voz minoritaria como se vio ya en la última elección. Una gran oportunidad, no creo que en América Latina, Rocío, yo te ruego que lo medites, porque no es algo que se puede responder de inmediato, había una experiencia similar, ¿eh? Una mujer tan cerca del poder, derrotando a una candidata como Keiko, y sin embargo, para hacer que gane Keiko, se comete el grave error de retroceder en la política de oposición. Debió haber pasado a la oposición franca y abierta contra el gobierno de derecha y probablemente hubiera logrado mucho más cosas para las mujeres y para la sociedad. Entonces, es un balance estrictamente político, pero que tiene que ver con este éxito que creo yo tiene que haber en la causa, ¿no? En la causa de las mujeres, ¿no? Una cosa que me parece que sí podríamos coincidir es que
no somos una sociedad que está preparada para ocuparse de lo que se llaman los derechos culturales, los derechos sociales y los derechos identitarios, por ejemplo. Eso es verdad. Y lo hemos visto y lo hemos analizado en algún momento, y no tiene que ver solamente con grupos de derecha, que ya estaban, digamos, que ya es un bloque, digamos, más o menos cerrado a la posibilidad de pensar, por ejemplo, en políticas de igualdad de género, en derechos Ahora, sexuales, pero no todos, ¿no? No todos, porque también hay derecha liberal, ¿no? En propuestas. Sí, pero lo que quiero decir es que también, digamos, en los sectores progresistas, y la prueba de ello es que ahora vemos en el Congreso que sectores o bancadas que se llaman de izquierda también tienen las mismas posturas conservadoras cada vez que se trata de avanzar en derechos de las mujeres, o en derechos de la población LGBTIQ, o avanzar en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que efectivamente hay comunistas conservadores, no está preparado para hay comunistas conservadores, o sea, bueno, ahora, claro, en Francia que votan por Le Pen, ¿no? Sí. Es que efectivamente no es una garantía. Hoy lo sabemos mejor que nunca que, digamos, llamarse, habría que ver, pero llamarse de izquierda y llamarse progresista no necesariamente integra digamos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y particularmente algunos derechos que están vinculados, por ejemplo, al derecho a decidir de las mujeres, a la autodeterminación sexual de las personas. Entonces, está claro que esa agenda no es una agenda que genere simpatías en un importante sector de la población. Algunos por posicionamiento personal y convicción, ¿no? No están de acuerdo, no piensan que las mujeres debemos de tomar decisiones, de ocupar, digamos, espacios de la sociedad y de la política que ellos consideran que deben ser para los hombres, o que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas con total libertad, etcétera. Sino también hay personas que lo hacen por desconocimiento, quizás no nos dejamos entender o no nos dejamos explicar sobre de qué hablamos cuando hablamos de políticas de igualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sí está claro que al parecer no estamos preparados para avanzar, tenemos mucho que trabajar todavía en términos de reconocimiento. Pero decir no estamos preparados, creo que es, a ver, una persona que tiene una causa tiene que convencernos, y creo que uno de los efectos que a veces he visto en algunos sectores radicalizados del movimiento feminista, por ejemplo, la campaña Pecho Descubierto, ¿no? Claro, es una buena forma de llamar la atención, pero no es precisamente una buena forma de ganar también a la vasta gama de conservadores. Yo la verdad es que creo que no hay nada prohibido, ¿sí? En las estrategias de lucha, no hay nada prohibido. Pero creo que hay que tener una prudencia extrema, porque en el caso de nuestro país y varios países de América Latina, hay que vencer la resistencia, que se va a vencer. Yo estoy convencido que se va a vencer, pero se va a vencer si los métodos son los correctos, si el liderazgo político se afirma, si no perdemos las oportunidades que hemos perdido en el Perú, que nadie evalúa. Sería muy bueno que el movimiento feminista, diga, desde esa elección del 2016, ¿fue correcto dejarle poder a Kuczynski? ¿No era preferible entrar a la oposición, como hizo Chile? O sea, son temas que son parte de la política, ¿no? ¿Y cómo convencemos a todos estos llamados izquierdistas, huancaínos, chotanos, que no creen en la liberación de la mujer y no creen en el aborto, no creen en nada? Pues hay que convencer sobre la base de argumentos, campañas, y no dirigir las campañas todas a la clase media, porque en eso se han tenido mucho éxito el movimiento feminista. O sea, gran parte del apoyo que hay de empresas y otros a las causas de integración, tanto sexual como de la mujer a la sociedad, más que la del Estado, tienen un fuerte contenido clase mediero. Entonces hay que ir a la masa. Yo solamente pido eso porque estoy completamente identificado por muchas razones con la causa que ustedes predican, pero creo que siempre es bueno un ajuste para tener una estrategia, nuevamente repito, que tenga éxito, ¿no? El éxito es la única base para cambiar, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y eso lo entendemos bien, lo estamos afinando, lo seguimos trabajando, porque además tampoco es que las feministas estamos en una burbuja, o sea, por ejemplo, organizaciones como Manuela Ramos tenemos trabajo de base, trabajo, digamos, con mujeres campesinas, con mujeres indígenas, con mujeres de los barrios, con mujeres jóvenes. Entonces, sí recogemos
digamos, también cuáles son las expectativas, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las resistencias también. Sin embargo, es verdad que es un aprendizaje continuo, ¿no? ¿Y qué pasa si la preparamos bien a Violeta Bermúdez y la lanzamos a la presidencia? Sería bueno que haya otra candidata mujer con más capacidades de poder triunfar. ¿Ah? No es fácil, ¿ah? Pero creo que eso, y lo digo, no lo digo en broma, digo que necesitamos candidatos de ese peso. Nada nos gustaría más, pero... ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, nada nos gustaría más. Bueno, esas son decisiones de otro nivel. Mi negocio es tentar a los políticos nuevos, ¿no? Pero en fin, te digo que me parece sumamente importante una candidata mujer que reviva la fuerza que han tenido las mujeres en las campañas últimas. No, ni siquiera la última de donde Verónica pierde tan grande derrota. Ya su causa está metida en la sociedad. Pero si queremos que esa causa progrese, tanto acompañada como las causas llamadas de minoría, pero se vuelva una parte integrante del paquete de justicia social de transformación en el Perú, definitivamente hay que cargar la tinta a presentarse a las elecciones con audacia, con fuerza. Ojo, recuerda que estos 24 parlamentarios de izquierda y progresistas en Estados Unidos son resultado de un viejo de 78 años que los promueve, una especie de Kuczynski del Partido Demócrata, que es Bernie Sanders. Y han hecho una articulación extraordinariamente importante de legislación, de política. Creo que así eso hay que ir, ¿no? Hacia los triunfos, hacia la victoria, porque esa causa lo merece. Es una causa muy justa. Rocío, te agradezco mucho. No sé si quieres hacer un comentario final y a Manuela Ramos por esta participación en nuestro programa. Te decía, Rocío, de que no lo digo en broma, digo en serio, se necesita una candidata mujer en cualquier proceso electoral, adelantado o el 26. Tiene que haber. Y es posible que incluso en el proceso que hay en el Perú, rápidamente una mujer ocupe la presidencia de la República. Entonces hay que preparar el ambiente, porque no es solo un problema de que ahora, la mujer tiene que ser una mujer demócrata, ¿no? Una mujer demócrata, porque digamos, la condición de mujer no nos hace automáticamente demócrata. Hay varias que no son demócratas y son bien maléficas también en el Congreso. Entonces, Claro, entonces creo que es una mujer que sea de convicción democrática, que no tenga juicios por corrupción, que digamos que crea en los derechos humanos en general y en los derechos de las mujeres también en particular. Entonces creo que son no solamente ser mujer, sino también tener otras cualidades que abonen a hacerla una buena... Una candidata de todos los peruanos, ¿no? Una candidata de todos los peruanos, no solo de las mujeres. Pues bien, Rocío, te agradezco mucho la entrevista. Ha sido un placer dialogar contigo, te agradezco y admiramos siempre la labor de Manuela Ramos. Totalmente. Adiós, hasta luego. Muy bien, un gusto. Amigos Sinfloro, siempre diciendo la otra cara de la verdad, en este caso con Rocío Gutiérrez, subdirectora de Manuela Ramos, una organización no gubernamental dedicada al trabajo con las mujeres y también integrante ella del movimiento feminista. Les agradecemos mucho por la atención que me han prestado y decirles de que la causa de las mujeres tiene que triunfar en el Perú. Vuelvo con ustedes en el siguiente programa de Sinfloro.